Sean todos bienvenidos a la celebración eucarística. El domingo es el día por excelencia, dedicado al Señor. En este tiempo pascual adquiere un sentido más pleno, pues tanto en la palabra de Dios que escucharemos, como cuando se hace la fracción del pan sacramentado, experimentamos un encuentro con el resucitado. Dejemos que el Señor obre en nosotros para que, llenos de su Espíritu, seamos testigos alegres de su resurrección. Entonemos juntos el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en el sexto domingo de Pascua. Agradecemos al Señor el don de la vida y seguimos encomendándonos a su providencia y a su misericordia. Vamos a vivir esta celebración y para disponernos a vivirla con dignidad, para vivirla con mayor disposición, reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, piedad, piedad de nosotros. Cristo, piedad, piedad de nosotros. Señor, piedad, Piedad de nosotros. Señor, piedad, piedad de nosotros. Glorificamos a nuestro Señor este día domingo cantando.
Santo, el amor. El amor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. Ofrecemos esta Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de Ada Alicia, María Candelaria, Aida Lucrecia González Petra, Martina Evan Pech. Y también por la salud y fortaleza de Elsie Guadalupe Peña Ramírez. Que el Señor le conceda así su voluntad, la salud y fortaleza en sus sufrimientos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 5 al 8 y 14 al 17. El Espíritu Santo, como don de Dios, se deja ver hoy en el siguiente relato bíblico y nos permite apreciar y valorar la comunión de vida que había en las primeras comunidades cristianas. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y 14 al 17. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanados, y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en aquel pueblo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron de los de Samaria, habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame el Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postra ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenémonos por gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. La palabra de Dios nos invita a llevar una vida íntegra en Cristo, dando testimonio del amor de Dios, con nuestros actos y estando en sintonía con la voluntad de Dios en todo momento. Escuchemos. Honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Para que se haga realidad la promesa del Espíritu Santo, es indispensable la vivencia del amor, como signo de estar unidos en Cristo y asegurar así su presencia entre nosotros. De pie, entonemos gozosos la aclamación. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 21.
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no pueden recibirlo, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Palabra del Señor. Los poquitos que estamos pueden sentarse. En la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio, encontramos al Espíritu Santo. Ya se empieza a ver, ya se empieza a visualizar. De hecho, de alguna manera, en el libro de Hechos de los Apóstoles siempre vamos a encontrar al Espíritu Santo, porque es el protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su forma de actuar en los apóstoles. Los apóstoles dejan actuar al Espíritu Santo, y es por eso que se va viendo la manera de obrar de Dios, la manera de obrar de su Santo Espíritu a lo largo de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio encontramos que el Señor habla de un defensor, el Espíritu de la verdad. Se empieza a mencionar, porque ya primeramente Dios, dentro de 15 días, si Dios lo permite, estaremos celebrando Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, el momento en el que se empieza a poner en marcha la iglesia. Pero antes, dentro de 8 días, estaremos celebrando primeramente Dios la ascensión del Señor. Entonces, hoy se habla del Espíritu Santo. Jesús anuncia que después vendrá, se tiene que ir para después venir, se va en la ascensión, regresa en el Espíritu Santo. Dentro de 8 días la ascensión, dentro de 15 días la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero para la reflexión, yo quisiera retomar las primeras palabras de Jesús, que al menos son las que a mí me interpelan y me llevan a la reflexión, me hacen reflexionar. Jesús comienza diciendo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y lo dice más adelante en el mismo Evangelio. Es decir, es muy insistente el Señor con esto. El que recibe mis mandamientos y lo obedece, demuestra que de veras me ama. De modo que podemos decir que el que ama, obedece. Pero podríamos decir igual que el que no ama, no obedece. Pongo a la reflexión partiendo de esta pregunta, porque me parece que hay mucha gente que ama y obedece por amor, pero también hay personas que no aman y obedecen. Es decir, el que ama obedece, sí. Todo el que no ama obedece, también. Porque hay muchas otras cosas que nos pueden llevar, hay muchos otros motivos que nos pueden llevar a obedecer. Y a veces puede ser por un soborno, puede ser por alguna manipulación, por algún chantaje, hasta por miedo. Y no se está obedeciendo por amor, pero finalmente se está obedeciendo. ¿Cómo es nuestra obediencia? ¿La obediencia es por amor? ¿Por amor a quién? ¿Por amor a qué? Yo creo
entrando ya un poquito más en la reflexión, que en realidad aquí en Yucatán, ¿no? Y yo puedo hablar más de esta zona, todos somos bien obedientes. En realidad sí hay obediencia. Yo me he dado cuenta que sí hay obediencia, hay mucha obediencia, pero ¿obediencia a qué? Fíjense que los que obedecen también pueden obedecer a sus instintos, a sus deseos, a sus intereses. Somos obedientes, pero a veces obedecemos a nuestro egoísmo, a nuestras pasiones, y a veces a lo que menos obedecemos es a la razón. A veces a lo que menos obedecemos es a la conciencia. La palabra de Dios se queda en la conciencia del hombre, y por eso Jesús dice: el que me ama obedece mis mandatos. Pero repito, a veces nosotros somos obedientes a nuestros gustos, nada más, a nuestras pasiones, obedientes a nuestros intereses, etcétera, pero menos a la razón, menos a la conciencia. Yo me pongo a pensar, ¿cómo le hacen estos señores que obedecen a sus vicios, a sus deseos? Y es curioso, hay una ley que se llama ley seca, ¿y cómo le hacen para tener su cerveza, para tener su misil? En mi tierra le llaman caguama. Eso es obedecer, pero obedecer a los vicios, obedecer a nuestros intereses, obedecer a nuestros gustos. Esto lo digo, hermanos, porque estamos fallando mucho en la obediencia. La obediencia no es el camino fácil, pero es el camino correcto. Y seguimos faltando mucho a la obediencia. Se nos ha dicho ya muchas veces: no salgan de casa. Y a cada rato, quédate en casa, hasta salen ahí en internet, que ahora andamos tan metidos todos en las redes sociales, ¿no? Algunos memes sobre quedarse en nuestra casa y demás, infinidad. Pero no obedecemos. Lo más curioso es que a veces no sabemos obedecer a nuestra razón, a nuestra conciencia. Y cuando sufrimos las consecuencias por nuestra desobediencia, le echamos la culpa a otros. ¿Por qué no somos sinceros y no reconocemos que es porque no obedecimos? Si obedecemos, hermanos, al pie de la letra, las cosas van a salir bien. Para obedecer también tenemos que confiar, definitivamente. Tenemos que confiar en quien nos está dando determinadas instrucciones, leyes o normas, pero sí tenemos que confiar. Hace unos días platicaba con una persona de algún establecimiento y decía esta persona: pues es que a mí me da miedo, a veces no sé qué hacer porque llega gente, compra y yo no sé si no vienen infectados o vienen infectados. Y solamente me venía a la mente una cosa. Claro, después de que estuve con esa persona me puse a reflexionar, no en el momento, pero después entendí, claro, si tú sigues las instrucciones al pie de la letra, no pasa nada, no va a pasar nada. Si seguimos las instrucciones al pie de la letra y obedecemos como se nos ha indicado, no va a pasar nada. El problema es que empezamos a desobedecer a la razón y obedecemos a nuestros gustos, deseos y demás. Y esto no solo en la contingencia, sino en muchos otros aspectos. Cuando vamos con el doctor, si nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones del doctor, vamos a salir librados de la enfermedad, seguro. Pero con tantito empezamos a fallar, dejamos de cumplir con las instrucciones y nos pasa lo que nos pasa.
Hermanos, la obediencia va a ser un camino difícil. Como nosotros queremos lo fácil, es más fácil obedecer a nuestros gustos, pasiones, intereses, deseos y demás. Pero obedecer al final es el camino correcto. Obedecer a la conciencia, obedecer a la razón. La obediencia es un camino difícil, pero siempre al final es el camino correcto. Queremos salir librados de todo esto que está sucediendo. Confiemos y obedezcamos las instrucciones con más rigor. Tenemos que estar a la altura de las indicaciones, y eso solo lo hace la obediencia, y en este caso, la obediencia evangélica. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Según Jesucristo, y aplicándolo a nuestra vida, a los tiempos de hoy, a lo que está pasando ahorita, ¿cuál es el parámetro para que nosotros obedezcamos? Pues es el amor. Es el amor. Hace unos días una persona decía: es que yo no tengo miedo de infectarme porque no le tengo miedo a la muerte. Así, tal cual. Yo le preguntaba: ¿y tu familia? Es que nada más estás pensando en ti. Ya no lo hagas por ti, obedece por tu familia. Y tú ya no quieres vivir, estás mal, pero no le vayas a privar. No irnos a los extremos de morir, simplemente en la salud. Si tú no quieres cuidar tu salud, pues no prives a los demás. Y es que obedecer recae en un bien para otros, no solamente en un beneficio propio. Obedecer a nuestra razón, obedecer a nuestra conciencia recae en un beneficio para los demás. Obedecer a nuestros gustos, nuestros placeres, nuestro egoísmo solamente recae en un bienestar, incluso a veces pasajero para nosotros. Pero obedecer a la conciencia y a la razón nos puede llevar a algo más grande, que nuestros actos trasciendan para el bienestar de otros. Que lo que yo obedezca, haciendo lo que tengo que hacer o dejando de hacer lo que yo tenga que hacer, va a beneficiarme no solo a mí, sino a los que me rodean, a los que están cerca de mí. Ojalá pensemos un poquito en esto. Ahí está la obediencia por amor. Obedezcamos con la conciencia de que lo que hagamos o lo que dejamos de hacer por la obediencia redundará, o mejor dicho, recaerá en un bien para los demás. Hacemos nuestra profesión de fe, decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Padre, por medio de Jesús, que el Espíritu Santo sea la luz y la fortaleza que nos ayude a perseverar en la fe y a cumplir con sus mandamientos mientras sigamos construyendo su reino. Después de cada petición vamos a responder: Padre de bondad, envíanos al Espíritu Santo. Envíanos al Espíritu Santo. Por la Iglesia de Dios, especialmente la peregrina en Yucatán,
para que siga siendo la morada de Cristo y con el Espíritu Santo nos ayude a recorrer los caminos del Evangelio. Oremos. Padre de bondad, envíanos al Espíritu Santo. Por los gobernantes del mundo y de México, para que sepan utilizar el poder y los recursos a favor de los más necesitados, ofreciéndoles oportunidades que les den una mejor calidad de vida, según la voluntad de Dios. Oremos. Padre de bondad, envíanos el Espíritu Santo. Por todas aquellas personas en cuyas manos está la impartición de justicia, para que el Espíritu Santo los inspire a actuar honestamente en el desempeño de sus funciones y, dejando a un lado la tentación del poder, se muestren sensibles a las exigencias justas. Oremos. Padre de bondad, envíanos al Espíritu Santo. Por los que trabajan por la construcción del reino de Dios, desde los distintos centros pastorales, grupos apostólicos, ministerios eclesiales y todo tipo de servicio cristiano, para que, fortalecidos con el Espíritu Santo, sean incansables y generosos en su entrega al Señor. Oremos. Padre de bondad, envíanos al Espíritu Santo. Por todos nosotros aquí reunidos, para que seamos cada vez más dóciles al Espíritu Santo y lo dejemos actuar y obrar en nosotros, como signo de nuestra pertenencia al reino. Oremos. Padre de bondad, envíanos al Espíritu Santo. Padre Santo, recoge las peticiones de tus hijos y derrama en nosotros tu Espíritu para que vivamos la alegría y el gozo de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ada Alicia, María, Candelaria, Aida Lucrecia González, Martina Evan Pech. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente un signo de comunión fraterna. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría de Jesucristo resucitado podemos ir en paz.